la segunda parte de nuestro programa presentamos la perspectiva de un muy particular economista nacional, cuyo nombre se vincula directamente con la Fundación Soros, inspirada en la filosofía del empresario y filántropo George Soros. La Fundación desarrolla una visión profunda de la pobreza, sus manifestaciones y los esfuerzos por corregirla. Está integrada por profesionales de muy alto nivel, con habilidades no solo de análisis a profundidad, sino con un profundo compromiso con la realidad de los desposeídos a nivel mundial. Su director ejecutivo para Guatemala es un economista nacional, máster en Economía y Política de Desarrollo de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Fue director de investigaciones de la Alianza Cooperativa Internacional y ha ocupado altos cargos para UNICEF en lugares tan disímiles como Cabo Verde en África Occidental o en Panamá y Ecuador. Permítame presentarles entonces a Luis Fernando Carrera Castro, director ejecutivo de la Fundación Soros. Muchas gracias. Gracias, Julio, por la invitación. Veníamos hablando con el doctor Beltranena sobre el ambiente preelectoral y casi concluíamos en que va a haber una modificación general del mapa político partidario del país a partir de estas elecciones. ¿Crees tú que se puede dar un bipartidismo en Guatemala? Bueno, yo no pienso que un bipartidismo en el sentido más clásico, llamémosle como los demócratas y los republicanos, con un control muy hegemónico, pero probablemente un sentido de partidos políticos que en principio se exprese como un bipartidismo, como dos partidos fuertes y alguna tendencia tercera rondando, que eventualmente se puede consolidar. Yo creo que nosotros damos para un crecimiento hacia 3 partidos a mediano plazo, ¿no? Digámosle que, para ponerlo nuevamente en los términos anglosajones, más como Inglaterra que como Estados Unidos, para ponerlo en ese esquema. Entonces yo creo que sí vamos avanzando en gran medida hacia ese esquema. A mí me parece que la UNE y el Partido Patriota en los últimos 3 años han hecho un esfuerzo extraordinario para la historia guatemalteca de los partidos políticos en fortalecerse organizativamente, en fortalecer sus bases organizativas, en darle un sentido y propósito estratégico a su misión política. Y aunque uno pueda coincidir o no con todos los puntos de su programa, son sin duda alguna aparatos políticos maduros en relación a lo que pudieran haber sido los aparatos políticos similares hace 10 o 15 años atrás. Sí, yo creo que hay maquinarias de política mucho mejor estructuradas hoy en día de lo que hubo en el pasado. ¿Cuál es para ti en este momento el principal desafío que plantea el proceso electoral o el preproceso electoral, digamos, antes de mayo, cuando se dé el banderazo de salida? Sí. Bueno, yo creo que sin duda alguna el tema de la legalidad de las candidaturas va a ser el tema central. Yo pienso que eso, aunque haya sido planteado únicamente a nivel mediático, y yo creo que es un tema que obviamente preocupa a la ciudadanía, pero implica varias cosas. Es también cómo manejamos el Estado de Derecho en el país y cómo lo vinculamos con la legitimidad política de nuestros candidatos. Y aunque pues obviamente siempre existe presiones en un sentido u otro y presiones y vínculos entre la política y el órgano judicial, pues para qué mencionar más que la candidatura ganadora de George Bush en el año 2000 en Estados Unidos, gracias a la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que esas cosas se mezclan y sabemos que no podemos pedir un purismo absoluto, pero yo creo que es un debate realmente sobre la independencia, la institucionalidad del órgano judicial y su capacidad para juzgar. Yo pensaría que un órgano judicial independiente puede eventualmente validar algunas de esas candidaturas, pero tiene que tener un fundamento jurídico muy sólido, y eso es lo más importante para el país. A mí no me interesa cuál es el resultado en términos de un fallo, o sea, no me interesa que le digan no a un candidato o a otro, lo que me interesa es que el fallo, cualquiera que sea, esté fundamentado en una doctrina jurídica sólida, lo cual signifique o indique de que el órgano judicial tiene una madurez que va más allá de lo que estamos viendo en los últimos 10 años por lo menos. En programas anteriores muy cercanos estuvimos hablando de que el proceso electoral no detiene la dinámica ni de las soluciones ni de los problemas en el país. En ese sentido, hablábamos con el doctor Beltranena en el primer segmento sobre la necesidad de un pacto en este año de cara a las elecciones que de pronto puede servir como un pacto de largo aliento para el próximo gobierno entre los partidos políticos. ¿Ves tú las condiciones y de qué manera verías tú un acercamiento entre las diversas fuerzas políticas para derrumbar un camino hacia un pacto que ampliamente trate los problemas puntuales que tenemos que resolver este año? Yo creo que un amplio pacto, yo tendría dudas, básicamente porque las agendas son muy diversas y son muy disímiles, ¿no? Uno no encuentra una visión como más o menos compartida de algunas preocupaciones centrales.
Obviamente en términos de la opinión pública, muchos que formamos opinión pública desde diversos ángulos ideológicos o políticos del país, pues tenemos muchos consensos sobre algunas cosas que el país necesita. Pero esa impresión de consensos que genera la opinión pública, yo no creo que la vivan los partidos políticos de igual manera. Yo creo que los partidos políticos tienen una agenda un poco diferente. Ahora, sobre qué sí podría haber algunos acuerdos puntuales, que yo llamaría, tal vez no el gran acuerdo nacional, pero acuerdos básicos. Uno se mencionó como un tema importante en los últimos días, es el tema de lo fiscal. Es un ganar-ganar llegar a un acuerdo fiscal este año y no el próximo, ¿no? Es un ganar-ganar para todos realmente, porque aunque se habla del costo político de un pacto fiscal para el actual gobierno, por ejemplo, por emitirlo, francamente hacer en los últimos 6 meses de su gobierno no es un costo político para nadie. Entonces yo creo que hay una oportunidad ahí de realmente generar una posibilidad de un acuerdo fiscal. Ahora, eso, la dificultad que uno encuentra y la dificultad que siempre ha existido en mi criterio es que no lo articulamos obviamente con un plan de competitividad y de crecimiento económico de largo plazo. Y yo creo que muchos sectores tienen razón en demandar que acompañado a una estrategia fiscal tiene que haber una estrategia económica de mediano y largo plazo que le dé estabilidad y le dé certidumbre al inversionista también de mediano y largo plazo. Porque cambiar las reglas fiscales es duro, pero no tener horizonte económico, no tener claridad de la perspectiva del mercado de mediano y largo plazo es durísimo, es mucho más duro que cambiar las reglas fiscales. Bueno, y nos acompaña un año también en el escenario internacional convulso. Ha empezado un año complejo, lo que está pasando en estos días en el Oriente Medio, lo que sucedió en Egipto, las medidas profilácticas que tuvo que tomar Jordania para no caer en esa especie de virus prodemocrático que se está dando en la región, porque eso es al final lo que está sucediendo allá. Eso viene también a trastocar mucho nuestro escenario nacional de cara al proceso electoral. Tenemos en estos días cercanos la primera visita del presidente Obama a América Latina. El Salvador va a ser el país anfitrión en la región. ¿Qué lectura le das a esa visita y qué esperarías tú que se pueda producir ahí, dado que tienes gran experiencia en el ámbito internacional? Sí. Bueno, lo primero que nos llamó la atención es que llegó a El Salvador y no a Costa Rica. Yo creo que eso es un registro que muchos tomamos en cuenta muy presentemente porque la idea de que el gran aliado regional siempre ha sido Costa Rica para Estados Unidos es el que le da las certezas políticas a los Estados Unidos en su política exterior. Y bueno, ayuda a tener la visión de buen vecino y de una visión, digamos, madura frente a la política latinoamericana. Pero llega a El Salvador, no llega a Costa Rica. Y esto quiere decir que de alguna manera el presidente Obama quiere indicar que él puede lidiar también con este tipo de regímenes, como el del presidente Funes, que obviamente tiene una inspiración vinculada a grupos de izquierda, aunque él no es una persona, digamos, radical de izquierda, es una persona de centro izquierda. Pero digo que hay una apuesta ahí de que el presidente Obama está diciendo, yo me puedo lidiar con este tipo de regímenes y yo estoy dispuesto a apoyarlo. Claro, el presidente Funes en el contexto regional sería la antípoda, para ponerlo en términos de la izquierda, del presidente Ortega, en este caso, ¿no? Y yo creo que la idea de que la antípoda no es Costa Rica, sino El Salvador, es un cambio en la visión geopolítica de parte de Estados Unidos. Ya, yo le quisiera agregar algo. No podía venir a Guatemala precisamente por el proceso electoral. De igual manera no lo podía hacer con Nicaragua porque tampoco las condiciones están... pero sí, coincido plenamente contigo en que Costa Rica era el país esperado. De hecho, en este momento se están dando ahí toda una serie de cooperaciones bilaterales en términos de seguridad regional, que es el tema que va a tratar esta cumbre precisamente durante la visita del presidente Obama. Por otro lado, sucedieron cosas en la región latinoamericana interesantes en los últimos días, como el cambio en la agenda de la política exterior de Brasil en relación a Irán. Dilma Rousseff recientemente en la cumbre del Holocausto en Brasil, en una asociación projudía, hablaba precisamente de una lucha denodada de Brasil en pro de los derechos humanos, alejándose radicalmente, por supuesto, del régimen iraní, que será otro de los grandes temas de Obama en la región. ¿Cómo lees tú la visita a Brasil? ¿Cuál es la interpretación que le das de la visita de Obama a Brasil en este momento? Sí, bueno, muy claro que tenía que pasar por Brasil y si no hubiera pasado, todo el mundo se hubiera preguntado por qué no visita Brasil. Es el país hoy de América Latina, es el poder regional emergente y refleja, volviendo a las antípodas y a los pasados, no llega a México, llega a Brasil.
para ponerlo en términos de cuál es el contraste en este momento. Y el hecho de que la apertura es hacia Brasil y no a darle una preferencia a la relación mexicana, yo creo que a México, como siempre se dice, tiene una relación especial con Estados Unidos, distinta, desvinculada de América Latina. Estados Unidos lo ve muchas veces fuera del marco latinoamericano, más parte del Tratado del Libre Comercio del Norte. Pero yo creo que es una pregunta para la Cancillería mexicana. ¿Dónde está la Cancillería mexicana hoy frente a la brasileña? En términos de posicionamiento regional y mundial. Y entonces yo creo que ese fue el punto central. Ahora, la presidenta Rousseff, yo creo que lo que está indicando es prácticamente su estilo personal también, su estilo, su propia sello y marca en estas cosas, ¿no? Creo que el sello de ella en el tema de derechos humanos tiene que ver con su pasado, ¿verdad? Fue una persona que sufrió represión y cárcel, ¿no? Y aunque sufrió lo mismo el presidente Lula, no de la misma magnitud y no en el tipo de visión que tuvo Rousseff. Rousseff era una intelectual, pero una intelectual muy de izquierda y muy radical, ¿no? Mucho más radical que Lula como sindicalista. Y es interesante que ella haya evolucionado, porque eso es una evolución política, hacia una posición más de centro, llamémosla así, pero sin perder este recordatorio sobre el tema de la agenda de derechos humanos, que es muy sentida en general en los movimientos sociales hacia la izquierda en América Latina. Nos queda un minuto, Fernando. Los temas centrales del proceso electoral, en tu opinión, ¿cuáles debieran ser desde la óptica de los partidos políticos en la contienda? ¿Qué espera el guatemalteco que se atienda y se proponga en este proceso electoral? Mira, las mismas preocupaciones de siempre. Yo admiro mucho el lema yo lo he dicho en varios programas, el lema de Brasil. Brasil dice orden y progreso, ¿okay? Eso es lo que la gente quiere en todo lado. Quiere orden, quiere seguridad, quiere estabilidad, quiere paz. Y quiere progreso, quiere posibilidades de movilidad social, ¿no? Y básicamente, aunque ha habido un énfasis en el debate público nacional sobre el tema de seguridad y paz en los últimos años, pues obviamente todavía seguimos fallando en términos de darle progreso a la sociedad. Y esto se refleja, pues obviamente, en los migrantes. O sea, el migrante es, sin duda alguna, un indicador del fallo de nuestra sociedad de no darles movilidad social. ¿Por qué no migra un panameño o un costarricense? Es muy simple. Porque dentro de su país ellos pueden construir, por decirlo así, su propio sueño americano. Nosotros todavía no tenemos esa sociedad. ¿Y cómo construimos una sociedad que le dé movilidad social a las personas? Que uno pueda nacer pobre y no morir pobre. Ese es un problema fundamental. Y yo creo que la gente sigue pidiendo esto. Sigue pidiéndole a los gobiernos y a los partidos políticos que den orden y progreso, que les permitan dar movilidad social y, por otro lado, paz social. Ojalá que aprovechemos el 2011 los guatemaltecos para reinventarnos y encontrar ese añorado escenario de orden y progreso. Con eso me despido por el momento, vuelvo con mis conclusiones con ustedes en unos minutos. Un mapa político electoral novedoso donde nuestro invitado Francisco Beltranena presentó la posibilidad de una sola vuelta en la elección presidencial. Abrió este programa diferente. Es una visión profunda donde se vislumbra un cambio estructural de la actividad política. Se espera, según el doctor Beltranena, un techo de unos 3 millones de votantes y con ello recursos considerables para que en el siguiente periodo electoral existan recursos financieros predefinidos. Sin duda, será necesario revisar el sistema legal, no solo en el ámbito electoral, sino también para un reordenamiento del Poder Ejecutivo. El licenciado Carrera, nuestro segundo invitado de hoy, ahonda en otros temas del escenario. Según su lectura, viene el desafío de la independencia de la Corte de Constitucionalidad, que eventualmente autorizaría alguna de las candidaturas sobre las que hay dudas. Viene también el trabajo de reformar las leyes fiscales en medio de un periodo electoral para abrir las puertas a más recursos para el trabajo del Estado. Pero pongamos atención en esta observación del licenciado Carrera. Los temas de seguridad que todos los partidos debaten deberían ser completados con una exposición clara de cómo llevarle orden, oportunidad y progreso a los ciudadanos que aún creen en la democracia. Volvemos el próximo domingo con Destino 2011. Muchísimas gracias por su compañía esta noche.